Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy veremos la diferencia entre desplazamiento y distancia. En la vida cotidiana creemos que desplazamiento es lo mismo que distancia. Creemos que son la misma cosa, pero en física no es así. Desplazamiento y distancia son dos magnitudes muy diferentes. Vean por favor el movimiento de este helicóptero. En un video anterior explicamos que si unimos con una línea todos los puntos por donde pasó el helicóptero, obtenemos la trayectoria. Si ahora medimos la longitud de esta trayectoria, conoceremos la distancia o la distancia recorrida por el helicóptero. Como esta trayectoria mide 500 metros, podemos afirmar que la distancia recorrida por el helicóptero es igual a 500 metros. Observen que la distancia recorrida no indica dirección, porque se trata de una magnitud escalar. Por otra parte, si medimos la longitud entre la posición inicial y la posición final, lo que vamos a obtener es el desplazamiento, porque recuerden que el desplazamiento es la longitud entre posición inicial y posición final. Y recuerden también que el desplazamiento sí nos indica la dirección. Así que podemos decir que el desplazamiento del helicóptero es igual a 100 metros con una dirección de 0 grados o hacia la derecha. Como el desplazamiento nos indica dirección, se trata de una magnitud vectorial. Como pueden ver, hay mucha diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento. No se trata de lo mismo. Podemos concluir entonces que la distancia es la medida de la longitud de la trayectoria recorrida. Como no indica dirección, es una magnitud escalar. En cambio, el desplazamiento es la medida de la longitud entre la posición inicial y la posición final, indicando la dirección. Así que se trata de una magnitud vectorial. Veamos más ejemplos. Esta nave se va a mover de este punto a este otro punto. Si unimos con una línea todos los puntos por donde pasó la nave, obtenemos la trayectoria. Si ahora medimos la longitud de la trayectoria, conoceremos la distancia recorrida por la nave. Pero si lo que medimos es la longitud entre la posición inicial y la posición final, lo que vamos a obtener es el desplazamiento. No olviden que el desplazamiento también indica dirección. Por si aún no queda claro, veamos otro ejemplo. Observen bien el movimiento del helicóptero. Ahora vamos a dibujar su trayectoria. Recuerden que si medimos la longitud de la trayectoria, conoceremos la distancia recorrida. Si ustedes hacen la suma, se darán cuenta que la distancia recorrida es igual a 7100 metros. Sin dirección, porque la distancia recorrida es escalar. Pero si lo que medimos es la longitud entre la posición inicial y la posición final, lo que vamos a obtener es el desplazamiento, que en este ejemplo fue de 1350 metros. No olviden que el desplazamiento también indica dirección. Esta vez la dirección fue de 45 grados. Así que el helicóptero se desplazó 1350 metros con una dirección de 45 grados. Como el desplazamiento indica dirección, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Nuevamente podemos apreciar que hay una gran diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. No son lo mismo. Ahora veamos un ejemplo del ejercicio que tendrán que realizar en su cuaderno. El ejercicio se titula Diferencia entre distancia y desplazamiento. Y lo que nos dicen es que Pedro parte de su casa a bordo de su bicicleta, se dirige al taller para inflar sus llantas, después pasa a la librería a recoger un encargo y de ahí va a la tienda a comprar su desayuno y finalmente llega a la escuela. Abajo nos indican la posición de todos los lugares que visitó Pedro. Recuerden que la posición se indica a través de coordenadas. Y lo que nos piden es que calculemos la distancia recorrida por Pedro y el desplazamiento que realizó. Recuerden que distancia y desplazamiento no son la misma cosa.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo resolver el ejercicio. En una hoja aparte vuelvan a escribir el título. Les recomiendo que utilicen el cuaderno de manera horizontal. Después construyan un sistema de referencia. Noten que únicamente estamos trabajando con el semieje positivo X y con el semieje positivo Y. Una vez que hayan construido su sistema de referencia, ubiquen los lugares que visitó Pedro. Para eso nos dieron las coordenadas. Aquí está la casa, el taller, la librería, la tienda y la escuela. Si leen con atención el enunciado del ejercicio, sabrán que Pedro inicia su recorrido desde su casa. Así que aquí es donde inicia Pedro. Después se va al taller, luego a la librería, luego a la tienda y finalmente a la escuela. Y lo que nos piden es calcular la distancia que recorrió y cuál fue su desplazamiento. Empecemos con la distancia. Recuerden que para calcularla primero hay que dibujar la trayectoria que recorrió Pedro. Después hay que medir la longitud de esa trayectoria. Para eso tenemos los números de los semiejes, para poder determinar cuánto mide cada segmento de la trayectoria. Si se dan cuenta, este primer segmento mide 22 metros. El segundo segmento 19 metros. Este mide 22 metros y finalmente 19 metros. Si sumamos, llegaremos a la conclusión de que Pedro recorrió una distancia de 82 metros. Sin dirección, porque la distancia es una magnitud escalar, no lleva dirección. Eso es todo para distancia. Después, para calcular el desplazamiento, hay que medir la longitud entre la posición inicial y la posición final. Al medir esta longitud nos vamos a dar cuenta que el desplazamiento es igual a 38 metros con una dirección de 0 grados o a la derecha. Eso es todo lo que hay que hacer. Los dibujos deben quedar como los están observando en este ejemplo. Y finalmente les muestro el ejercicio que ustedes deben resolver solitos en su cuaderno. El título es igual, diferencia entre distancia y desplazamiento, y es casi igual al anterior. Nos dicen que María parte de su casa a bordo de su bicicleta, se dirige a la librería a recoger un libro de física, después va hacia la tienda a comprar su desayuno y de ahí avanza hacia la escuela. Abajo también nos indican las coordenadas de cada lugar por el que pasó María y nos piden lo mismo, calcular la distancia y el desplazamiento. Eso es lo que tienen que hacer. Pausen el video para que puedan copiar el ejercicio. Nos vemos en el próximo video.